Hay una idea que casi todo el mundo acepta sin cuestionarla. Una idea que suena noble, que se repite en frases motivacionales, en conversaciones familiares, en consejería espiritual, en libros de autoayuda. La idea es esta. Si de verdad perdonaste, actúas como si nada hubiera pasado. Esa idea es un error. Y ese error tiene un costo enorme. Hoy vamos a desmontar esa creencia desde su raíz. No para hacer apología del rencor ni para justificar el odio, sino porque confundir perdón con reconciliación total es uno de los mecanismos más efectivos que existen para mantener a una persona atrapada en relaciones que la destruyen lentamente. Esto no es un video sobre frases bonitas. Es un video sobre una contradicción filosófica que millones de personas viven en carne propia sin tener palabras para nombrarla. Quédate hasta el final. Lo que viene no es lo que esperabas. Primera parte. La idea popular y por qué nadie la cuestiona. Existe en nuestra cultura una ecuación que se instaló tan profundo que ya casi no la vemos. La ecuación dice así: perdonar es lo mismo que restaurar. Si perdonas de verdad, la relación vuelve a ser lo que era. Si impones distancia después del perdón, es que no perdonaste de verdad. Si cuidas el acceso que alguien tiene a tu vida después de una traición, es que guardas rencor. Esta ecuación circula en todas partes. En conversaciones de pareja, en dinámicas familiares, en ambientes laborales, en comunidades religiosas. Y tiene una característica muy específica. Siempre beneficia a quien causó el daño. Piénsalo un momento. ¿A quién le conviene que perdonar signifique restaurar todo a la normalidad? No a quien fue lastimado, a quien lastimó. Cuando alguien viola tu confianza, cruza tus límites, te manipula o te daña, y luego apela al perdón para recuperar exactamente el mismo acceso que tenía antes, no está buscando reparación. Está buscando impunidad. Y nosotros, condicionados por esa ecuación cultural, muchas veces la entregamos. Porque no queremos parecer rencorosos. Porque queremos creer que las personas cambian. Porque sentimos culpa de cuidar nuestra propia integridad. Esto no es un problema nuevo. Tiene raíces filosóficas muy antiguas, y comprender esas raíces cambia completamente la manera en que lo interpretas. Segunda parte. La contradicción interna que nadie nombra. Aquí está la contradicción central que necesitamos abrir. El perdón, en su sentido más profundo, es un acto interno. Es un movimiento que ocurre dentro de ti. Es dejar de cargar el peso del resentimiento, soltar el deseo de venganza, liberar la energía emocional que tienes atada a lo que ocurrió. El acceso, en cambio, es externo. Es una decisión práctica sobre quién entra en tu vida, con qué nivel de confianza, con qué nivel de influencia. Estas dos cosas no son la misma cosa. Nunca lo fueron. Pero la cultura popular las fundió en una sola. Y esa fusión le sirve perfectamente a quien quiere usar el perdón como una llave para recuperar territorio. Aristóteles, que no es el primer filósofo que uno esperaría en este tipo de conversación, tenía una idea muy clara sobre la amistad y las relaciones humanas. Decía que las relaciones verdaderas se construyen sobre la virtud compartida, no sobre el afecto solo, no sobre la historia compartida, sobre si el otro es alguien que actúa bien contigo de manera consistente. Cuando esa base no existe, o cuando fue destruida por acciones concretas, mantener el mismo nivel de cercanía no es generosidad. Es un error de juicio. Aristóteles no hablaría de perdonar o no perdonar en esos términos. Hablaría de reconocer qué tipo de relación tienes realmente frente a ti y ajustar tu comportamiento a esa realidad. Eso no es rencor, es claridad. Ahora, aquí viene la parte que nadie te dice abiertamente. La confusión entre perdón y restauración no es solo un malentendido cultural inocente. En muchos casos es una herramienta activa de manipulación. Y las personas que más insisten en que perdonar significa volver a la normalidad son, con frecuencia, las que más se benefician de que tú lo creas. Tercera parte. La prueba histórica y filosófica. Vamos a revisar cómo los filósofos más rigurosos pensaron este problema.
Porque si hay un sistema de pensamiento que distingue con precisión lo que está en tu poder y lo que no, es el estoicismo. Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad, tenía una pregunta que lo atravesaba todo. ¿De qué eres tú responsable y de qué no? Su respuesta era radical. Eres responsable de tus juicios, tus deseos, tus impulsos, tus decisiones. No eres responsable de lo que hacen los demás, de cómo reaccionan, de lo que sienten. Ahora aplica eso al perdón. El resentimiento es tuyo. Lo cargas tú. Te desgasta a ti. Por eso soltarlo tiene sentido, no como regalo para el otro, sino como liberación para ti mismo. Pero la confianza también es tuya. La decides tú. La construyes o la retiras según lo que observas en los hechos. No según las promesas, no según las lágrimas, según los hechos. Epicteto no diría que tienes que restaurar una confianza destruida para demostrar que perdonaste. Diría que confundir esas dos cosas es un error de categoría. Estás mezclando lo que sientes adentro con lo que decides afuera. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía una y otra vez sobre la importancia de actuar desde la razón y no desde las expectativas ajenas. Había una frase que se repetía como eco en sus reflexiones personales. No te debe importar si los demás aprueban lo que haces. Te debe importar si lo que haces es coherente con tu propia naturaleza racional. Traducido a este tema, si alguien que te dañó interpreta tu distancia como falta de perdón, ese es su problema, no el tuyo. Tú no estás obligado a gestionar su interpretación. Y Séneca, que escribía con una densidad moral impresionante sobre las relaciones humanas, tenía una advertencia que resuena directamente aquí. Decía que pasar tiempo con personas que actúan de manera deshonesta, aunque las hayas perdonado internamente, inevitablemente afecta tu carácter. Porque el ambiente no es neutral, el ambiente te moldea. Esto no es una excusa para el aislamiento ni para la frialdad. Es una observación filosófica sobre el costo real de ciertas presencias en tu vida. Cuarta parte. El mecanismo concreto de la manipulación. Vamos a ponernos muy concretos ahora, porque la filosofía sin aplicación real es solo ejercicio mental. Cuando alguien usa el perdón como herramienta de control, el patrón casi siempre sigue la misma secuencia. Primero ocurre el daño. Puede ser una traición, una humillación repetida, una invasión de límites, una mentira importante, una manipulación sostenida en el tiempo. Después viene el momento de exposición. Tú lo nombras, lo confrontas, dejas claro que eso no estuvo bien. Y ahí aparece la maniobra. La persona no responde con una reparación real. Responde con una apelación emocional. Llora, promete, se victimiza. Construye una narrativa en la que el problema ahora es que tú no perdonas. Y si tú mantienes distancia o decides que esa persona no puede seguir teniendo el mismo nivel de acceso a tu vida, eso se convierte en evidencia de que eres rencoroso, frío, incapaz de perdonar, incapaz de crecer. ¿Ves la inversión? El que causó el daño termina siendo el que evalúa si tu respuesta al daño es adecuada o no. Eso es una trampa filosófica perfecta. Y funciona porque nosotros internalizamos esa ecuación cultural de la que hablamos al principio. La forma de salir de esa trampa no es ponerse agresivo. No es construir un argumento para ganar el debate. Es reconocer claramente, para uno mismo primero, que esas son dos conversaciones distintas. Conversación 1. ¿Qué siento sobre lo que ocurrió? ¿Cargo resentimiento o puedo soltarlo? Conversación 2. ¿Esta persona merece el mismo nivel de acceso a mi vida que tenía antes? ¿Sus acciones demuestran que puede ser confiable? Cuando la separas, la manipulación pierde su palanca principal. Quinta parte. El precio de cada camino. Aquí necesitamos ser muy honestos sobre los costos. Porque ambas opciones tienen un precio,
Y ningún video filosófico honesto puede ignorar eso. Si eliges restaurar el acceso total después de una traición, sin que haya cambiado nada estructuralmente, el precio es este. Vives con la certeza interna de que pusiste tus límites en venta. Puedes convencerte de que fue generosidad, pero una parte de ti sabe que fue miedo. Miedo al conflicto, miedo al juicio ajeno, miedo a la incomodidad de la distancia. Con el tiempo ese miedo se convierte en resentimiento. No hacia el otro, sino hacia ti mismo. Y ese resentimiento es el más difícil de sanar, porque no tiene un objeto claro al que culpar. Si eliges proteger el acceso, ajustar la distancia, redefinir los términos de la relación según lo que ocurrió, el precio también existe. Vas a enfrentar incomodidad. La persona puede enojarse, puede acusarte, puede tratar de movilizar a otros en tu contra. Puede insistir en que no perdonaste de verdad. Ese costo es real. No lo vamos a minimizar. Pero hay una diferencia fundamental entre los dos precios. El primero crece con el tiempo. El segundo generalmente disminuye. Cuando sostienes una postura coherente con lo que realmente observaste y viviste, la incomodidad inicial cede. No siempre rápido, no siempre sin dolor, pero cede. Cuando traicionas tu propia percepción para mantener una paz que no es real, el costo interno se acumula silenciosamente hasta que se vuelve insostenible. Marco Aurelio escribía que la mente que se doblega ante lo que es falso para evitar conflicto, pierde algo que es muy difícil recuperar: la capacidad de confiar en sus propios juicios. Eso es lo que está en juego aquí. No solo una relación, tu propia capacidad de orientarte en el mundo. Sexta parte. Reencuadrar la idea desde su raíz. Entonces, ¿qué es el perdón real si no es restauración? Voy a proponer una definición que creo que es filosóficamente más honesta y prácticamente más útil. El perdón es la decisión de no permitir que lo que el otro te hizo siga determinando cómo vives hoy. Eso es todo. Y es enorme. No significa olvidar. No significa actuar como si nada hubiera pasado. No significa darle a alguien la oportunidad de repetir lo que ya hizo. Significa que lo que ocurrió ya no tiene poder sobre tu estado interno. Ya no te roba energía. Ya no domina tus pensamientos. Ya no define cómo te relacionas con el mundo entero. Eso es un acto profundamente estoico, porque es un acto de recuperación de tu propio poder interior. Epicteto diría que si lo que hizo otra persona todavía controla tu bienestar emocional, esa persona todavía te tiene en sus manos. El perdón en sentido estoico es el acto de retirar ese control. No para el otro, para ti. Pero una vez que ese movimiento interno ocurre, la pregunta sobre el acceso sigue siendo tuya. Y la respuesta a esa pregunta la das tú, basándote en lo que observas, no en lo que la otra persona afirma sobre sí misma. Hay una distinción que vale la pena hacer aquí porque cambia todo el análisis. Hay personas que cometieron un error real, reconocen lo que hicieron, asumen la responsabilidad sin invertir la culpa, y demuestran con acciones concretas y sostenidas en el tiempo que algo cambió. Y hay personas que usan el vocabulario del arrepentimiento como herramienta táctica, que lloran cuando es conveniente, prometen lo que necesitan prometer en ese momento, y en cuanto recuperan acceso regresan al mismo patrón. La diferencia no está en las palabras, está en el tiempo y en los hechos. Aristóteles lo habría puesto así: el carácter no se revela en los momentos de crisis, se revela en el patrón de acciones a lo largo del tiempo. Una disculpa es un momento. El carácter es un patrón. Si el patrón no cambia, la disculpa es solo una pieza dentro de un patrón mayor. Séptima parte. ¿Cómo vive esto en la práctica? Vamos a pasar de la filosofía a lo concreto, porque todo esto tiene que aterrizarse en situaciones reales. Escenario 1. Alguien cercano, puede ser un familiar, una pareja, un amigo de muchos años, te traiciona de una manera importante. Cuando lo confrontas, la respuesta inicial es la negación o la inversión de culpa. Pero después, cuando ve que no cedes, viene el arrepentimiento, las lágrimas, las promesas. La pregunta no es si debes perdonar.
La pregunta es cómo evalúas si algo cambió realmente. La respuesta estoica es simple, pero exige paciencia. Observas. No semanas, meses. Observa si el patrón de comportamiento cambia en situaciones donde volver al patrón antiguo sería fácil y conveniente para esa persona. Si cambia, tienes información real. Si no cambia, tienes información igualmente real. Mientras tanto, ajustas el acceso según lo que observas, no según lo que escuchas. Escenario 2. Una relación laboral o profesional donde alguien sistemáticamente cruza tus límites, te toma el trabajo, te socava en reuniones, distorsiona tus palabras. Aquí el perdón en sentido interno significa que no vas a vivir consumido por el odio hacia esa persona. No le vas a desear mal. No vas a invertir energía en venganza. Pero el acceso significa algo muy concreto. Información que compartes, conversaciones que tienes, nivel de vulnerabilidad que muestras. Todo eso se ajusta según lo que la experiencia te demostró. Eso no es frialdad profesional, es inteligencia relacional aplicada. Escenario 3. Una relación romántica con un patrón de manipulación emocional recurrente. Ciclos de daño, disculpa, restauración, daño. Este es el escenario donde la confusión entre perdón y restauración hace más daño, porque el vínculo afectivo es más intenso y la inversión emocional es mayor. Séneca escribía que hay una forma de amor que no es amor, es dependencia. Y la dependencia siempre encuentra formas de justificarse a sí misma. Siempre encuentra una razón por la que esta vez es diferente, por la que el ciclo va a romperse, por la que las promesas de esta disculpa son más sólidas que las anteriores. El criterio estoico no es insensible al amor, pero sí distingue entre afecto genuino y apego que se disfrazó de afecto. La pregunta no es si amas a esa persona, la pregunta es si esa relación, tal como existe en los hechos, te permite ser quien quieres ser, actuar desde tus valores, mantener tu integridad. Si la respuesta es no, el perdón interno puede coexistir perfectamente con la decisión de alejarte. Octava parte. El giro que reorganiza todo. Ahora viene la parte que quiero que te lleves más que ninguna otra. Hemos hablado de protegerte de la manipulación. Hemos hablado de distinguir perdón de restauración. Hemos hablado del costo de cada camino. Pero hay una capa más profunda en este tema que casi nadie toca. La confusión entre perdón y restauración no solo te daña en las relaciones con los demás, te daña en la relación contigo mismo. Porque si crees que perdonar significa restaurar, también lo aplicas internamente. Cada vez que te equivocas, cada vez que actúas de manera que no estuvo bien, cada vez que tomas una decisión que te pesa, existe la misma presión. O te perdonas completamente, lo que significa actuar como si nada hubiera pasado, no aprender nada, no cambiar nada. O te niegas el perdón, lo que significa cargarlo indefinidamente, castigarte, vivir bajo el peso de lo que hiciste. Esa es una trampa binaria, y es falsa. El perdón hacia uno mismo, en el sentido estoico real, es algo completamente diferente. Es reconocer lo que ocurrió con honestidad, sin minimizarlo, sin exagerarlo, visto tal cual fue. Es entender qué llevó a esa acción, no para excusarla, sino para comprender el mecanismo. Es decidir qué cambia en tu comportamiento concreto a partir de ese aprendizaje. Y es soltar el peso emocional, no porque lo que hiciste no importara, sino porque seguir cargándolo ya no sirve para nada útil. Eso es un acto de inteligencia, no de permisividad. Marco Aurelio se reprendía a sí mismo con una dureza notable en sus meditaciones. Se recordaba sus propias fallas, sus inconsistencias, los momentos en que no estuvo a la altura de lo que quería ser. Pero no vivía paralizado por ese peso. Volvía a la acción, corregía el rumbo, seguía. Esa es la diferencia entre el autoexamen estoico y la autocrítica destructiva. El primero produce movimiento, el segundo produce inmovilidad. Cuando aplicas esta misma lógica a las relaciones externas, el cuadro completo cambia. No eres ni el que restaura todo incondicionalmente, ni el que guarda rencor eternamente. Eres alguien que procesa lo que ocurrió con honestidad, ajusta su comportamiento según lo que aprendió,
y avanza sin arrastrar cadenas en ninguna dirección. Eso es madurez emocional en términos prácticos, y es uno de los estados más difíciles de alcanzar, precisamente porque la cultura te empuja constantemente hacia los dos extremos. Novena parte. Lo que esto cambia en cómo vives. Si realmente incorporas esta distinción, varias cosas cambian de manera concreta. Cambias cómo evalúas las disculpas. Dejas de responder al gesto emocional de la disculpa y empiezas a observar el patrón de comportamiento que sigue a esa disculpa. El tiempo se vuelve tu aliado. La impaciencia del manipulador, que quiere restauración inmediata, se convierte en información valiosa. Cambias cómo respondes a la presión social. Cuando alguien te diga que deberías perdonar, que ya pasó mucho tiempo, que eres rencoroso, tendrás claridad interna sobre qué significa realmente perdonar. Y esa claridad hace que la presión externa pierda gran parte de su fuerza. Cambias cómo gestionas tus propios errores. Dejas de oscilar entre la autoflagelación y la minimización. Encuentras el camino del medio que es el único que produce aprendizaje real. Y cambias algo más fundamental todavía. Cambias la narrativa que tienes sobre ti mismo. Deja de ser la historia de alguien que siempre perdona porque es buena persona, pero siempre termina lastimado. Empieza a ser la historia de alguien que distingue con precisión entre lo que ocurre adentro y lo que decide afuera. Que no carga rencor innecesario, pero tampoco entrega acceso sin criterio. Esa es una identidad más sólida. Y las identidades sólidas no son fáciles de manipular. Epicteto lo diría de esta manera. El hombre libre no es el que nadie intenta controlar. Es el que sabe con claridad qué está en su poder y qué no, y actúa consecuentemente. El acceso a tu vida está en tu poder. Eso es tuyo para decidir. El resentimiento también está en tu poder. Puedes soltarlo cuando sirva a tu bienestar, no cuando alguien más lo demande. Cierre. La idea que reordena todo. Quiero cerrar con algo que espero se quede contigo más allá de este video. Vivimos en una cultura que confunde la generosidad con la ingenuidad, que llama virtud a lo que muchas veces es miedo disfrazado, que usa el vocabulario del amor y el perdón para justificar dinámicas que no son sanas. La filosofía estoica no es un sistema para volverte frío ni calculador. Es un sistema para pensar con más claridad sobre lo que realmente está ocurriendo. Y cuando piensas con claridad sobre esto, llegas a una conclusión que parece simple, pero que lleva mucho trabajo interior alcanzar. Puedes querer el bien de alguien sin tenerlo cerca. Puedes desear que una persona esté bien, que sea feliz, que encuentre su camino, y al mismo tiempo reconocer que ese camino no es el tuyo. Que su presencia en tu vida, tal como se ha expresado hasta ahora, no es compatible con quien tú quieres ser. Eso no es frialdad, es amor propio aplicado con honestidad. Y es, paradójicamente, una de las formas más maduras de relacionarse con los demás. Porque una relación que existe solo porque uno de los dos teme las consecuencias de ponerle límites, no es una relación real. Es una jaula con buenas intenciones. Séneca escribía que la verdadera benevolencia hacia otros comienza con la claridad sobre uno mismo. No puedes dar bien desde un lugar de confusión interna. No puedes construir relaciones sanas desde el miedo. Cuando separas perdón de restauración, cuando entiendes que el acceso es tuyo para decidir, cuando dejas de usar las disculpas ajenas como criterio único para tus propias decisiones, algo se acomoda. No de golpe, no sin incomodidad, pero se acomoda. Y ese acomodo es el principio de algo que la cultura del bienestar rápido no suele mostrar, porque no es dramático ni inmediato. Es simplemente la sensación de que tus decisiones vienen de ti, de lo que observaste, de lo que razonaste, de lo que es coherente con quien quieres ser. No de la presión de otro, no del miedo al juicio, no de la confusión entre dos cosas que siempre fueron distintas. Si este análisis te dio algo real para pensar, te pido que lo guardes. No como contenido de entretenimiento, sino como una herramienta, porque la próxima vez que sientas la presión de restaurar un acceso que ya no tiene sentido restaurar, esta distinción puede ser la diferencia entre repetir un ciclo y salir de él. Y si conoces a alguien que está atrapado en esa confusión, compártelo. No para darle una respuesta hecha,
sino para darle un marco desde el cual pensar por sí mismo. Escribe en los comentarios qué parte de este video cambió algo en tu manera de ver el tema. Me interesa saber en qué punto de este análisis algo hizo clic para ti. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres de los que consume contenido superficialmente. Este canal es para los que prefieren pensar con profundidad antes de actuar. Bienvenido.